Bueno, tenemos este ejercicio para hacer como se observa acá en esa parte. Tenemos una estructura la cual está conectada por puras barras de metal o barras de cualquier material. Están conectadas. De aquí, esta barra, esta. Y así sucesivamente. Todas están conectadas por unos nodos, por unos punticos acá. Están unidas por esos puntos. Y a esos puntos se les va a asignar una letra. Bueno, primero para aclarar, aquí el apoyo en este caso lo voy a poner de esa forma. Y listo. Ahora va a llamar por letras a cada nodo, a cada punto de esos que se llaman nodos A, B, C, D, E, F y H. Listo. Ahora teniendo en cuenta eso, voy a proceder a calcular, bueno, las reacciones principalmente. Sí, las reacciones. Listo. Acá en esta parte, voy a poner este diagrama aquí. Vamos a poner unas flechas. Por ejemplo, aquí HX, las reacciones. O sea, este sería un DCL de las fuerzas externas. Este HX para la parte allá y HY para la parte arriba. Y tenemos esta otra fuerza que da aquí que iría pues bajando como se observa acá. Ahora vamos a hacer pues usar las típicas fórmulas de la estática. Por ejemplo, primero voy a usar sumatorio de momentos en el punto A igual a 0. En ese punto aquí. Con el fin de que pueda calcular esta hx. Como yo sé que esta distancia es 4 y la distancia total 3 más 3 más 3 sería 9, toda esta distancia sería 9, entonces pues claramente tenemos que 4 por hy, o sea, fuerza momento es igual a fuerza por distancia, y eso es lo que estoy haciendo. Y la fuerza es 150 por la distancia 90. ¿Y en qué dirección? En este caso sería esta negativa. Recordar que es la fuerza, que es la distancia perpendicular al punto, y la fuerza también debe ser perpendicular a la distancia. Entonces eso es así, de esta forma. Bueno, ahora pues proceder y despejar HY. 150 pasa a positivo y luego paso a dividir este 4 y realizamos el cálculo de ello. Entonces, a ver, ¿cuánto sería? 337.5 kilonewtons claramente. Y listo. Y listo, bueno, tendríamos esa parte. Ahora vamos a proceder a continuar con esto. Bueno, ya tengo esta HY. Ahora voy a usar otras fórmulas de la misma estática. Sería sumatorio de fuerzas en X iguales a 0. Entonces AX, bueno, aquí esto era AX, HX. Entonces AX más HX, solamente esas son las que están en X. Despejando, pues nos quedaría así. Y ya tenemos el valor de HX, de forma que quedaría de esa forma. Y listo. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, 256 resueltas. Pero en sí, la idea de este ejercicio es calcular las fuerzas internas de estos elementos. Es decir, la fuerza interna de esta barra, la fuerza interna de esta y así sucesivamente. Es decir, todas las fuerzas internas. Pero falta ahora calcular AY. Entonces, ¿qué es otra fuerza externa? Entonces, sumate fuerza en Y igual a 0, AY va para arriba y la carga de 150 va hacia abajo y no hay más cargas en la posición en el eje Y como se observa acá. Por consiguiente nos daría esta forma de la función. Entonces ya tenemos tres datos ahí resueltos. Este negativo supone que AX no iba en ese sentido, sino que iba en el sentido contrario y listo, eso es nada más. Ahora, primero que todo, vamos a proceder a calcular unos ángulos que son muy necesarios, que son por ejemplo este
vamos a llamarlo teta 1, puede ser este otro también, teta 2 y teta 3. ¿Cómo vamos a calcular esos triángulos? Bueno, esos triángulos se van a calcular de esa forma. Sabemos nosotros que tangente teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En sí, ¿a qué hace referencia? Pues hace referencia a esto. Tengo acá un triángulo, tengo acá un ángulo que es θ, el cateto opuesto sería este y el cateto adyacente sería este. Entonces, si yo quiero hallar ese θ, pues sería despejar el θ de forma que sería así, θ igual a tangente inverso de cateto opuesto sobre cateto adyacente, y eso es lo que se hace acá en ese caso. Bueno, aquí en esa parte, como observamos, acá hay una distancia de 3, ¿sí? Vamos a hacer triángulos semejantes. Vamos a hacer semejanza de triángulos. ¿Y de qué forma la va a hacer? Pues vamos a revisar. Vamos a llamar a esta distancia y2 y esta distancia y3. Esa distancia pues es la distancia de aquí, todo esto, y la otra es toda esta. Entonces vamos a hacer ese triángulo semejante. La base 9 sobre la altura del triángulo 4. Igual pues a otra base y a otra altura. Entonces base con este, porque es que resulta que este triángulo es semejante a ese triángulo. ¿Por qué? Pues porque comparten ese mismo ángulo. Entonces, al ser así, se puede usar semejanza de triángulos. Entonces tengo 9 y 4. Y para este tendría 6 y y3. Entonces, bueno, aquí va a cambiar eso. Va a poner la altura arriba y va a poner la base abajo. Entonces iguala a la altura de arriba sobre la base abajo, de forma que al despejar se tendría 4/9 por 6, y eso nos daría esta siguiente solución: 8/3. Vamos a suponer que todas las unidades están en metros, entonces serían pues obviamente metros y ya. Ahora vamos a hacer lo mismo para y2. Entonces, teniendo en cuenta lo que se hizo con y3, pues es lo mismo con y2, sino que en este caso va a ser este triángulo de aquí. Entonces tengo la base que es 3, entonces cambio ese 6 por 3, y este y3 que sería la altura, sí, es la altura, pero en este caso estamos con este triángulo, entonces será y2. Entonces despejando nos daría esta forma de la función. Entonces lo multiplicamos es por 3, lo cual da 4/3. Y listo, ya tendríamos ello para poder calcular los ángulos. Entonces, cálculo de ángulos. Entonces z1 es igual a tangente inverso de cateto opuesto. ¿El cateto opuesto cuál sería? Pues sería, tenemos este triángulo, entonces cateto opuesto sería y2 y cateto adyacente sería 3. Y listo, así sucesivamente se hace para todos los ángulos. Entonces prácticamente es como hacer lo mismo para los 3 triángulos que están ahí. Entonces prácticamente eso es lo que voy a hacer yo. Entonces z2, z3, ahora para θ2 tenemos este triángulo, entonces 3 opuesto y y2, entonces sería, bueno, al final pues se observa que θ2 pues tiene la misma medida de θ1.
Ahora teta 3, 3 acá y y3 acá, entonces tendríamos 8 tercios acá arriba y un 3 aquí. Listo. Ahora sí procedo con la calculadora y realizo el cálculo de ello. Sería 23,96 grados. Bueno, acá sería lo mismo. Aquí en este caso. Bueno, acá sería lo mismo. Y ahora con la otra, con teta 3, pues cambiamos el 4 por el 8 y realizamos el valor, el cálculo, lo cual dio esto. Listo. Ya tenemos esos triángulos. Ahora será proceder y seguir con el ejercicio. Listo, se procede con el ejercicio ahora y tenemos que ahora sí vamos a pasar a hacer nodo por nodo la estructura. Entonces, tenemos esas cargas las cuales son muy importantes. Ahorita las vamos a usar. Y bueno, pues vamos a hacer de una vez esto. Bueno, voy a tomar esto de referencia para todas las... Voy a hacer acá esta imagen de referencia. Entonces, como teníamos nosotros hx ya para allá con un valor de igual a este, hx iría hacia el lado contrario y hy se iba hacia arriba con un valor de 150. Y listo, entonces ahora sí vamos a proceder. Y bueno, también vas a tener en cuenta los valores de teta 1 y teta 3. De una vez voy a escribirlos acá para tener esto de referencia. Entonces teta 1 igual a teta 2 y es igual a 23,96 y teta 3 igual a 41,63. Y listo, ya tengo esos valores de referencia. Entonces procedamos a trabajar con algún nodo. Entonces ya vamos a trabajar con los nodos para calcular las fuerzas internas de las barras. Entonces esa es una barra, esa es otra barra y esta otra barra. Lo más sencillo es comenzar por la parte que es más sencilla claramente, que es este nodo. Como observamos tiene solamente dos barras. Entonces tenemos una carga hacia abajo de 150, una carga hacia arriba que se va a llamar fuerza CD y otra carga hacia acá. Pues claramente porque esta va para allá, entonces la otra debería ir para allá para que contrarreste ello. Entonces esta CD, ¿a qué hace referencia? Pues a la fuerza de ese elemento, a la fuerza interna de ese elemento. Por eso va en el mismo sentido que va la barra. Igualmente la fuerza ED. Y aquí tenemos el ángulo que ya sabemos que es θ1. Y ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0. Entonces tendríamos menos 150 más CD por el seno sí, de θ1, y θ1 es igual, bueno, ya lo teníamos por aquí, que θ1 es igual a 23,96. Y listo, pues será proceder y despejar CD. Nos daría
este valor. Vamos a trabajar con 3 decimales, por tanto sería esa forma y daría en kilonewtons. Entonces tenemos ya un valor y de una vamos a decir si está a compresión o está a tensión. Entonces en este caso este está a tensión. ¿Por qué esa tensión? Si realizamos un análisis debido a que ya dio positivo este valor, ¿sí? Entonces resulta que aquí está la barra, ¿sí? En el nodo D aparece una fuerza que es C que va hacia allá, por tanto una barra debe ir en el lado contrario, ¿sí? Y aquí en este otro nodo que es el nodo C iría pues así en el lado contrario para que se contrarreste. Entonces aquí se contrarresta y se contrarresta este, es decir que por ley de acción y reacción de Newton, aquí tenemos que esta fuerza pues va a ser la misma CD y esta fuerza la misma CD. Por tanto, ya como observamos, esta fuerza se desvía para acá en el nodo D, si va para allá, en el nodo C pues irá hacia el lado contrario. Y por tanto, si observan ustedes, esta fuerza está yendo para acá, esta parte aquí, ¿sí? Esta está aquí. La dirección va hacia allá y esa fuerza está en la barra. Y esta aquí va hacia allá y esa fuerza está también en la barra. Como se observa, esta barra que está aquí se está estirando. Y cuando se está estirando, pues en sí se dice pues que se está tensionando. Para la compresión sería algo distinto y para la compresión sería algo así. Es decir, que en ese caso se está descomprimiendo, por tanto, ¿sí? Aquí es tensión. Aquí es tensión. En el caso de la compresión sería en ese sentido, ¿sí? Esto sería ya que la barra se está comprimiendo. Compresión. Y bueno, ya eso es lo único que hay que tener en cuenta para esto y sigamos realizando el ejercicio. Ahora, sumatorio de fuerzas en x iguales a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en x? Entonces, recordar, volver a claro, los ejes se están tomando esa forma, x para acá y y para allá. Y listo, prosigamos con el ejercicio. Entonces tendríamos ED en este sentido y menos CD por el coseno de 23,96. Y pues claramente ED, debido a que ya sabemos el valor de C, pues solamente será esta parte la pasamos al otro lado a sumar, pero como yo ya sé el valor de CD, lo único que hacemos es reemplazar ahí en ese caso. Y listo, miremos a ver cuánto da. Y listo, aquí en este caso, como observamos, si se realiza el mismo análisis, esta estaría con presión. Y bueno, ya sería esta parte. Aquí en sí, aquí iría un 95, es decir, que mejor aproximar esta parte a 4. Y listo, bueno, este es el nodo, me faltó acá decir que no estamos tratando. Este es el nodo D. Y listo, procedamos entonces al otro ejercicio. Bueno, al otro nodo, digo. Sí, al otro nodo. Entonces vamos a poner aquí. Bueno, ya como hicimos nodo D, pues pasemos al nodo E. A este nodo de acá. Entonces prosigamos nodo D. Nodo E. . 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
ED iría por acá, C hacia arriba y F hacia acá. Y realicemos esta parte de forma sencilla, porque esa parte sí está sencilla. Entonces suma tu fuerza sencilla igual a 0, solamente es a la fuerza C, por tanto pues C es igual a 0 y ya. O sea, es decir que en esta barra de aquí, en esta que se pinta casi, en toda esta, pues la fuerza es 0 y ya. A eso hace referencia. Y ahora prosigamos con esta otra barra. Con esta suma de fuerza en X igual a 0 menos ED más FE. Como se observa, pues FE es igual a ED. Y al hacer igual a ED, pues van a tomar las mismas, el mismo valor, pero también el mismo estado, que es a compresión. Por tanto, listo. Prosigamos con el siguiente nodo. El siguiente nodo que se hará va a ser, bueno, yo creería que es mejor hacer el nodo A. Si el nodo A en este caso está mejor para hacerlo. Sí, el nodo A. Va a ser el nodo A. Entonces tenemos aquí. Tenemos una fuerza ya para allá, que es la fuerza externa, y otra fuerza externa hacia acá. Y tenemos otra fuerza que es a ponerle en ese sentido, que va para allá, que sabe debido a esta barra. Y bueno, aquí hay que hacer un análisis. Aquí tiene un ángulo θ 1, por tanto aquí el ángulo también va a ser θ 1. Entonces, por esa razón, aquí vamos a poner θ 1. Y listo. Ahora falta la fuerza de esta barra, HA. Vamos a ponerla hacia abajo. Aunque debería ponerse mejor hacia arriba. Vamos a poner esta fuerza de 150 mejor aquí arriba. Y la fuerza de AH hacia arriba. Y listo, procedamos entonces a calcular, a realizar las operaciones correspondientes. Primero voy a comenzar con sumatorio de fuerzas en X iguales a 0. ¿Para qué? Porque me queda solamente esta como variable, como incógnita. Entonces iría este para acá, más AB más AB por el seno, por el coseno de θ 1. Y aquí el ángulo 23,96 y se espeja. Y tara, ya tenemos con esto espejado este valor. Bueno, 23,96. $369,325 kilonewtons, y estaría a compresión en 3. A tensión en 3. Sí, estaría a tensión. Listo. Ahora prosigamos con el siguiente sumatorio de fuerzas
en y igual a 0, tenemos 150 hacia arriba, más AH hacia arriba, menos AB hacia abajo, pero entonces se cambia ese AB, ya no es por coseno sino por seno, porque así sería esta parte. Bueno, y esta parte de que por qué es por seno y por qué es por coseno, pues se me pasó decirla. Vamos a tratar con este ejercicio de AB. Voy a tomar ese pedacito. Resulta, si hacemos un análisis de esto, aquí está AB. Aquí está una parte que, pues, teniendo en cuenta esto sería Y y esto sería X. Y aquí tendríamos otra parte que acá sería A. Entonces aquí vamos a llamarlo esto ABX y esto ABY, porque va hacia abajo, que es en la dirección de Y. Por tanto, si nosotros hacemos seno de teta 1, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener cateto opuesto, que en este caso sería este valor, ABY, sería el lado ABY. Y abajo sería hipotenusa, que será AB, que es este lado acá. Entonces, opuesto, que es este, sobre hipotenusa. Y con coseno, pues también se hace lo mismo. Con coseno se hace lo mismo. Y acá será ABX. Entonces será cateto opuesto, digo adyacente, cateto opuesto, que es este, ABX, sobre hipotenusa, que sería este. Y listo, nos da este resultado, y por eso, por esa razón, la cual ya ahí va a quedar, por esa razón, si se despeja acá ABY, nos daría de esta forma. Y aquí, si se despeja ABX, nos va a dar de esa forma. Entonces, esos son los despejes que hice. Como se observa, ABX va para allá y ABY va para abajo. Entonces, la que va para abajo, ABY, que dio esto, ¿sí? Y aquí está mi método de fuerza en igual a 0. Y aquí fue lo que hice, fue usar esta parte. Este es seno de teta 1 y este es AB. Aquí lo mismo, sino que ahora, como era su método de fuerza en X, usé la que es ABX, de forma que será así. Entonces ya ahí se comprende por qué en algunas partes uso seno y otras partes uso coseno. ¿Sí? Entonces yo no hago todo este análisis en cada nodo, porque es un ejercicio muy tedioso hacerlo nodo por nodo, y además se extiende mucho la explicación de este ejercicio. Entonces prosigamos acá y calculemos lo que es AH. Entonces AH es igual a esto. Entonces tengo acá 150. Bueno, 150, este da negativo, este da positivo. Entonces nos daría este valor siguiente. Bueno, como valor aquí en este caso nos dio menos 0,075 kilonewtons. En ese caso, como dio negativo, significa que está, o sea, en el lado contrario, o sea, ya no es hacia arriba, sino que era hacia abajo. Y si está hacia abajo, significa que estaría a tensión. Pero antes de analizar ello, como se observa, dio un valor muy cercano a 0, y de pronto, por las aproximaciones que se usaron, de pronto sea 0. Entonces voy a hacer ese análisis. Aquí voy a usar más decimales. Bueno, definitivamente da ese valor que es casi cercano a 0 para AH. Ahora, ya teniendo todo calculado, pues bueno, calculando las únicas incógnitas que habían, esta,
Y ten en cuenta que por el negativo este negativo de ahí, pues AH no es que vaya en ese sentido, sino que va en el sentido contrario. ¿Y cuál es el sentido contrario? Pues hacia abajo. Por tanto, listo. Ahora teniendo ello, vamos a proceder a pasar al nodo H. Entonces voy a escribir acá nodo H. Entonces aquí tendríamos la fuerza AH, que bueno, iría en este caso hacia arriba porque haciendo la corrección con negativo este iría hacia abajo. Por lo tanto, si este va hacia abajo acá en este nodo A, en el otro lado pues irá hacia arriba. Por tanto se pone así. Y pongo acá AH. Pongo que la fuerza está de 337 de 7,5 y la otra fuerza que es HF y la otra fuerza que es HB. Y listo. Tengo esas fuerzas ahora. Bueno, eso es Z3. Ahora procedo a calcular todo esto. Las 50 pues es esta y esta únicamente. Porque AH pues ya la teníamos allá anteriormente. Procedo con suma de fuerzas en X, en Y, digo. Entonces tendríamos H que va hacia arriba, que nos dio esto. Entonces igual a 0,0175 menos HB seno de teta 3 41,63. Se despeja. Listo. Bueno, listo. Acá en esa parte nos dio 0,0263 kilonewtons. Y como observamos, dio positivo. Y además de eso, pues está a compresión. En este caso sí está a compresión. Y bueno, listo. Ya sería proceder con el otro. Tengo esta fuerza menos HF y la otra fuerza que es HB, que ya la teníamos aquí con el coseno de y listo. Entonces procedamos a despejar esto. Y listo, entonces despejo. Bueno, realizo el cálculo y sería este valor. Kilonewtons y estaría pues a compresión también. Y listo. Entonces ya tenemos esa fuerza calculada. Ahora listo, ya pasamos casi por todos los nodos, por este también, por este. Y las fuerzas que ya tenemos calculadas son esta fuerza. Bueno, vamos a ponerla acá para hacer este análisis mejor. Toda esta fuerza, 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 toda esta fuerza. Y faltan algunas fuerzas, las cuales son esta, bueno, esta ya también, debido a que está esa barra pegada al nodo A y el nodo A ya lo hicimos. Entonces faltarían en sí 3 fuerzas.
Para calcular esas tres fuerzas, pues vamos a trabajar con el nodo F y ya. Sí, es lo más viable para resolver ya casi el ejercicio. Entonces vamos a poner aquí nodo F. F para acá, este nodo F para acá, sería HF, ese sería FE, este se supone hacia arriba, por tanto sería FB, y ese se supone hacia abajo, por tanto será FC. Y aquí esto será teta 2. Entonces vamos a hacer suma de fuerzas en X, digo en Y, no en X, iguales a 0. Tenemos FC negativo por el coseno de teta 2 más HF y falta ese FE que es el que ya teníamos arriba por acá, en este caso, que nos dio este valor. Entonces, ¿qué sería hacia al otro lado? Realizo la resta y miremos a ver cuánto da FC. Y bueno, esto iría acá. Bueno, esa resta es la que va a hacer. Hagamos la resta. Listo, hago esa resta y me da negativo, menos 0,06. Y se divide sobre el coseno de 23,96. Lo cual nos da un valor muy pequeño siempre. Bueno, pues ni tan pequeño, pero siempre está pequeño algo. Y estaría pues a bueno, como va FC hacia abajo y nos dio negativo, pues significa que no está a tensión. Digo que no está a compresión sino a tensión, porque iría en el sentido contrario, es decir, hacia arriba por el negativo. Y listo. Probablemente si uno use más decimales, este valor sería 0. Bueno, ya cuando termine el ejercicio pues lo voy a hablar. Y ahora pasemos a la otra fuerza. Suma de fuerzas en Y iguales a 0. Tenemos FB hacia arriba menos FC por el seno de 23,96. Lo estoy haciendo de forma con este FC tal como estaba así, pero entonces cuando lo reemplace le pongo el negativo y ya. Entonces lo reemplazo y le pongo el seno también acá. Y nos da FB igual, bueno, igual a 0,0.
Bueno, antes de proceder ahí voy a ponerle más decimales a esta parte que se me pasó. Vamos a ponerle estos otros decimales. Por tanto también despejo acá. Y 0,0656 por el seno del 23,96 me da esta parte, me da negativo 66 kilonewtons. Y si hacemos ese análisis, pues también observamos que no iba hacia arriba, sino esta no iba hacia arriba por el negativo de esta, sino que es hacia abajo. Y como hacia abajo, pues estaría a compresión. Y listo, ya tenemos esas fuerzas calculadas prácticamente todas, a excepción de esta otra fuerza que es la que falta, BC, que es esa fuerza que falta. Pero vamos a ver una pequeña inconsistencia cuando pasemos al nodo C. Vamos a trabajar con el nodo C mejor. Para mirar ahí el error que se pudo cometer debido a la aproximación. Entonces, este nodo C, si se observa, tenemos la fuerza CD. La fuerza debido a esta barra, ¿sí?, era 0, por tanto no voy a poner nada. Tengo esta otra fuerza que va hacia, la fuerza CF, que es la misma fuerza FC, y hacia arriba aquí, por tanto aquí en este caso iría hacia abajo, es decir, iría hacia esta parte. Y tengo esta otra fuerza BC, que es aún puedo darle alguna dirección. Entonces miremos aquí que si yo trazo una línea horizontal, este ángulo aquí va a ser θ1 y este ángulo acá también va a ser θ1 debido a que se pase una línea acá y otra línea acá, por lo tanto esos ángulos van a ser iguales. Sí, por esa parte. Entonces aquí esto va a ser θ1 y esto acá va a ser también θ1. Eso será FC y aquí será BC. Sí. Ahora, si trabajamos nosotros, vamos a dejar todo expresado y al final reemplazamos todo para darnos cuenta de algo que es muy interesante mirarlo por encima. Vamos a trabajar con los mismos X y Y, aunque lo recomendable debido a que esta barra acá, BC y CD, son colineales, lo recomendable sería trabajar con un eje así inclinado. Y listo, entonces sería mejor trabajarlo así porque una vez uno descarta y hace que esa fuerza FC sea 0, y es lo que nos va a dar acá. Entonces primero trabajemos de esa forma con su matriz fuerza en X en Y igual a 0. Tenemos BC, seno de θ1 menos CD, seno de θ2. Digo, es θ1 y acá falta otra fuerza θ2, otro ángulo θ2 que sería este mismo ángulo θ2, ¿cierto? O sea, aquí este ángulo también sería θ2. Entonces pongo ese ángulo ahí. Sería hacia abajo. Y ahora voy a despejar FC seno θ2. Nos daría esto. Y ahora trabajemos con suma de fuerzas en X iguales a 0
Entonces prácticamente es casi lo mismo, sino que se cambia algunos signos y el seno por el coseno. Entonces este será negativo y será coseno, este será positivo y será coseno, este será negativo y será coseno. Y bueno, listo, se despeja FC coseno de tetados. Y listo, aquí teníamos una ecuación, acá tenemos otra ecuación. La idea es saber cuál es el valor de FC. Aunque aún no conocemos los valores de BC ni CD. Bueno, el de CD sí, pero digamos que no lo conocemos. La idea es que FC debe ser igual a 0. Entonces, ¿cómo se hace para llegar a ello? Bueno, es algo complejo, se observa ahí, pero miremos qué se puede hacer. A ver. Hacer aquí esta parte, vamos a trabajar con ecuación 1 y vamos a hacer esto. Y con ecuación 2 tenemos lo siguiente. Sí, lo único que hice fue factorizar un valor. Bueno, aquí también se puede esto hacer de esta forma. Se saca el negativo de forma que nos quedaría así. Ahora vamos a llamar esta ecuación la ecuación 1' y la ecuación 2'. Si yo hago 1' sobre 2', pues eso nos daría seno sobre, bueno, o sea, en sí daría esta ecuación, bueno, toda esta ecuación sobre toda esta ecuación. Quito acá el igual y pues pongo esta parte así. Y ahora, como se observa, este FC con este FC se cancela y seno sobre coseno es tangente de teta. Y también se observa que esta parte con esta parte se cancela, de forma que nos queda que esto es menos tangente de teta 1. Bueno, como se observa, se está complicando esto por esta parte. No llegamos a ninguna conclusión con respecto a FC. Para que nos dé 0, no se llega a ninguna conclusión respecto a ello. Por consiguiente, es que si yo despejo acá, bueno, aquí despejo, pero tangente de teta 2 y me da negativo, o sea, me da esta parte, pero no tiene sentido. No tiene sentido esta parte.
Entonces ya sé qué es lo que va a hacer. Lo que va a hacer es eso. Lo que va a hacer es esto. Esta ecuación la bajo un poco. Entonces a la ecuación 1' voy pues a hacer el despeje de FC. Y de bueno, además de tener todo esto, aquí pues reemplazo FC. Reemplazo el FC de aquí. Entonces tendríamos aquí el despeje de esto. Y ya sea que a qué conclusión se puede llegar. Bueno, acá se puede llegar a esa conclusión. Como se observa, aquí estos dos son iguales. Bueno, aquí estos dos se pueden cancelar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se cancelan? Pues lo que pasa es que se llega a una ecuación errónea. Digo, a una igualdad errónea. ¿Sí? Es diferente. O sea, si ustedes cogen los valores teta 1 y teta 2, este y este, y lo reemplazan acá, pues no les va a dar eso, les va a dar algo distinto. Por tanto, bueno, acá me faltó otra cosa. Aquí el coseno de teta 2. Bueno, aquí tengo seno de teta 1 y aquí coseno de teta 2. Si lo paso a otro lado, pues quedaría así, ¿no? Y el otro, si lo paso al otro lado, este seno de teta 2 pasaría arriba. Bueno, ese seno de teta 2. Si pasaría al otro lado. Y ese coseno de teta 2 también pasa al otro lado a dividir. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que esto nos da tangente teta 1 menos tangente teta 2. Y si reemplazamos los valores, resulta que, bueno, pueden ser iguales teta 2 y teta 1. Pero debido a que son iguales, pues obviamente no va a dar lo mismo. O sea, en sí da distinto. O sea, da distinto. No se puede. Bueno, al no poderse, no se puede. Entonces, por tanto, retomamos, o sea, las ecuaciones deben cumplirse, ¿cierto? Como yo cancelo esto, o sea, como uno cancela este con este, pues resulta que, ¿qué pasa? Por tanto, BC es igual a CD, se hace necesario. Al hacerse necesario esa igualdad,
Entonces, ¿qué pasa? BC igual a CD. BC igual a CD, por tanto, hará que esto aquí sea 0 y que esto acá, bueno, que esto aquí está también sea igual a 0. Por tanto, nos va a quedar 0 igual a 0, porque 0 por algo, 0 por esto, pues da 0, y 0 por esto da 0. Por tanto, se cumple la ecuación. Para BC igual a C. Por tanto, al cumplirse esa ecuación, pues tenemos que FC. Tenemos que si volvemos acá a esta parte, bueno, por ejemplo, si volvemos a la ecuación de 1', entonces vamos a poner acá, bueno, no vamos a poner esa, vamos a poner mejor esta, FC, vamos a llamarla 3, ecuación 3, ¿sí? Entonces de 3, pues ¿qué pasa? De 3 obtienen, sabemos que esto es igual a 0. Entonces, pues obviamente, al suceder eso, que B sea igual a CD, pues hace que eso sea igual a 0. Es decir, que FC es igual a 0. Esa es la conclusión principalmente que se saca acá. Entonces, si FC es igual a 0, bueno, además de que tenemos que BC es igual a CD, pues vamos a reemplazar ahí de una vez lo que vale CD. Y por acá estaba arriba, CD, aquí. Nos dio esto. Y vamos a poner también las mismas condiciones de tensión, porque ahí BC también estaría tensión. Entonces, y listo. Entonces, bueno, FC es igual a 0, ¿sí? Ahora se dice que esto es igual a 0, ¿sí? O sea, todas las partes que eran casi 0, pues son 0 en sí. O sea, lo que está en azul es lo que paso después a corregir de lo que ya hicimos. Y bueno, ya tenemos todas las barras selladas. Las que dieron 0 fue esta barra también, fue esta barra, porque AH, resulta que H, si observamos aquí, bueno, devolvámonos ahora. Entonces, digamos que ya tenemos que FC es igual a 0. Entonces, si observamos aquí en este caso, esto acá depende de FC, y FC es igual a 0. Por tanto, ¿qué va a pasar con FB? Pues también va a ser igual a 0, FB. Y si subimos aquí, bueno, no F, si pasamos para la parte HF, ¿dónde está HF? Bueno, en sí digamos que no hubo ningún error, solamente que debieron tomarse más decimales para que nos diera un valor exacto, un valor muy exacto. Por ejemplo, puede ser entre los decimales del ángulo, pudo haber sido en eso. Entonces voy a revisar de nuevo para mirar si de pronto ha ido algún error por ahí más.
150 y menos A es igual a esto. Entonces H es igual a esto, aquí se despeja, menos 150. Y sí, prácticamente fue por los decimales. Fue prácticamente por esa parte. Bueno, si uno alarga esos decimales, va a suceder que esta parte de acá, o sea, este ángulo, que es este ángulo aquí, sí, que este valor de acá sea prácticamente 0. Vamos a revisar acá. Sí, prácticamente sea 0. Entonces, ahí no es que haya ningún error, solamente es que esto también sería 0. Entonces, y al ser 0, pues hace que al ser H0 hace que también otros valores cambien. Entonces esta parte sería 0, entonces esta parte corresponde a H y H es igual a 0, por lo tanto todo esto sería 0. Entonces, bueno, voy a corregir desde arriba para de una vez, sí, para de una vez tener esa parte. Corregí, entonces listo. Ese es el valor de, ese sería el valor entonces en sí de H. De H, sí. El de H en sí es este, ese es el valor. Entonces al corregirse toda esa parte, pues acá ya H, pues lo voy a poner solamente por ponerla ahí, pero aquí esta parte sería borrarla, toda esta parte, porque ese 0,0263, digo, esta parte aquí corresponde a H y a H0, por tanto va a quedar al final así, ¿no? Despejado, y al final va a quedar acá el 0 y no estará ni a compresión. HB también es 0, por tanto HB estaba acá. Por tanto, en este caso, realizando las correcciones, quedaría así, HF. Y acá ya sabemos que FC pues también da 0, entonces, y claramente, aquí también hay que correr otras cosas. Aquí iría HF, que es esto. HF sería acá 5. Y FE, este FE, que está por acá. FE, ¿dónde está? Aquí esa parte también sería 375,5. ¿Sí? Entonces son, digamos, que unos errores que en sí no es que sean errores, sino que es por la aproximación. Entonces hay que tomar unos valores más cercanos de estos ángulos para que dé casi preciso. Aquí voy a poner, bueno, FC igual a 0. Y bueno, aquí antes de todo voy a dejar
este 54 que está aquí porque ya está arriba, entonces aquí este 5 lo dejo acá. Por tanto digo que Fc es igual a 0, y al ser F es igual a 0, FB pues ¿cuánto va a ser? Pues también va a ser 0. Entonces elimino toda esta parte. Y FC, bueno, FC ya igual a 0, ya como vimos arriba. Y este análisis de ahí lo dejo ahí abajo de todas maneras para dejarlo ahí. Y bueno, principalmente como conclusión que se deja acá es que puede que las cosas no den, pero por las aproximaciones que sean, principalmente que se hacen. Entonces ya ahí vemos, ya calculamos todo. Y si hacemos ese análisis de las fuerzas que dieron 0, pues hubieron varias fuerzas, que son las que voy a pintar en verde. Esta, la de esta también, la de esta HB también, y también FB. Entonces voy a verificar que sean así. H dio 0, si por acá está H, 0, HB también 0 acá, FB también 0 y FS también 0. Y sí, prácticamente así fue. Y listo, ya tenemos esas fuerzas calculadas y listo, eso sería todo el ejercicio.